Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, vamos a empezar un poco con lo que sería eh, continuar viendo un poquito la parte de óptica geométrica. Ya la clase anterior habíamos visto un poco lo de los signos, ¿verdad? Cuando la distancia del objeto es positiva, cuando la distancia de la imagen es positiva, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a repasar un poquito eso y continuamos con, con estas, ¿verdad? Viendo un poquito y hacemos un ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces, habíamos dicho, básicamente, para que les quede claro, cuando acá tenemos una fuente de luz, ¿ok? Si la fuente de luz está a este lado, entonces vamos a decir que si nuestro espejo tiene esta forma, o sea, la parte donde uno come en una cuchara, por ejemplo, ese sería un espejo cóncavo. Si tiene la función, la parte de atrás de la cuchara, ese sería un espejo convexo. Por lo tanto, vamos a decir que el radio de curvatura y la distancia focal, ¿ok? Van a ser positivas en el cóncavo, mientras que van a ser negativas en el convexo, ¿ok? Eso con respecto a lo que serían los espejos. En el caso de los lentes, si nuestra lente converge la luz, por lo general son lentes de este tipo, ¿ok? Acá, estas son lentes convergentes y vamos a decir que tanto la distancia, tanto el radio como la distancia focal son positivas en un lente convergente. Mientras que si los haces de luz, más bien salen y divergen, en este caso, tanto el radio como la distancia focal son negativos. ¿Ok? Igualmente habíamos dicho que si nuestra imagen, que si nuestro objeto está al lado de la fuente de luz, la distancia del objeto, que la representamos con S, es positiva. Si nuestro objeto está del otro lado de donde pasa la luz, ¿ok? Este sería el objeto. Entonces la distancia del objeto sería negativa. Mientras que para las imágenes, que mientras, para las imágenes, ok, eso va a depender si estamos hablando de espejos o de lentes. En el caso de los espejos, si la imagen que se forma está del lado de la luz, la distancia del objeto sería positiva. Mientras que si estamos del otro lado, en el caso de los lentes, entonces acá, como lo que funciona es la reflexión de la luz, perdón, la refracción de la luz, entonces la luz
iría en esta dirección o saldrían los haces de luz en esta dirección. Por lo tanto, en el caso de los espejos, acá es donde la distancia de la imagen sería positiva. Perdón, en el caso de los lentes. Entonces, eso para que lo tengan presente. ¿Ok? Entonces, vamos acá. El aumento lateral nos dice qué tanto estoy aumentando o disminuyendo el tamaño del objeto. Si mi objeto cambia, digamos, si mi objeto es acá, yo lo estoy viendo para arriba y la imagen se ve para abajo, entonces ese aumento es negativo. Por lo tanto, el signo del aumento me va a decir si el objeto está derecho o está invertido. ¿Ok? Si está positivo, está derecho. Y si está invertido, el aumento es negativo. Ujú. Quedaron un par de cosillas. De acá, en esta ecuación, ustedes ya conocen un poquito de geometría. Entonces, podrían obtener o podríamos saber que, por ejemplo, beta es igual a 2 zeta por alfa, porque acá se nos forma un triángulo y la suma de los ángulos internos me da 180. Por lo tanto, este ángulo sería dos veces este ángulo más este de acá. ¿Por qué? Porque, no, vamos a ver, no, ahí sí se los dije mal. Porque este ángulo beta está acá, es que estaba viendo que el ángulo phi sería este de acá. No, pero eso sí sigue siendo cierto, porque este ángulo que tenemos acá sería sería el suplemento de beta. O sea, beta más este ángulo suman 180. Y 2 zeta más alfa más ese ángulo suman 180. Entonces de ahí se pueden empezar a buscar todo ese tipo de relaciones. ¿Ok? Y llegamos a esta expresión, sabiendo que tangente de alfa, tangente de beta y tangente de phi son prácticamente son ángulos muy pequeños. Entonces podríamos decir que la tangente es aproximadamente el seno del ángulo y eso es aproximadamente el ángulo. ¿Ok? Depende de qué tan pequeño sea. Entonces de ahí logramos encontrar esta relación que sería tanto para lentes y espejos. Ok, esa me va a funcionar para todo lo que sería la óptica geométrica. Entonces, ujú, si acá nosotros agarramos y tiramos haces paralelos entre sí, ¿verdad? O totalmente horizontales sobre un espejo, esos haces de luz todos van a converger en un punto, ¿ok? Ese punto donde convergen los haces paralelos es lo que se llama el punto focal y está ubicado justamente a la mitad de lo que sería el radio de nuestro espejo, ¿ok? Y eso se llama la distancia focal
Y como acá tenemos que esto es 2 entre R o R entre 2, ¿verdad? A la menos uno. Entonces vamos a denominar ese punto focal de esa manera. Y nuestra ecuación se convierte en esto. ¿Ok? Que esta es la forma más utilizada de lo que serían las lentes y espejos. ¿Vamos bien? Igualmente, si nosotros tiramos luz desde el punto focal, esto va a hacer entonces que todas las líneas vayan paralelas entre sí, generando una imagen en el infinito. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar el infinito como un número, ¿ok? Entonces sabemos que uno entre infinito me da cero, ¿ok? Entonces nada más para que lo tengan presente. Ok, ¿esto para qué nos sirve? Compañeros, compañeras, para darle alguna utilidad a esto. Recuerden que esto de esta parte de óptica no solamente me sirve para luz visible, sino también me va a servir para lo que serían cualquier tipo de onda electromagnética. En otras palabras, si nosotros queremos hacer una antena, recuerden que entre mayor sea la intensidad de la onda, o sea, entre más ondas nosotros logremos captar, ¿verdad? Mejor señal vamos a tener. Entonces, para poder captar todas esas ondas, nosotros, por lo general, tenemos lo que sería la antena parabólica. Entonces, hacemos una antena de forma un poco circular y esa antena, nosotros vamos a poner nuestro receptor justamente en el punto focal. ¿Para qué? Para que todos los haces que vengan paralelos a la antena siempre pasen por ese punto focal. Entonces, de esta manera, nosotros estaríamos aumentando en gran medida la intensidad de la onda que anda por ahí. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Entonces, por eso las antenas tienen esa forma, profe. Correcto. Esa es la razón de por qué tienen esa forma. Y aquí vamos a ver otra cosa. A ver cómo se los explico. Ok, voy a explicárselos con esta imagen acá, con la imagen B. Estamos. Vamos a ver acá. Acá esta imagen B básicamente nos indica que esta flecha que está en azul, es lo que nosotros vamos a llamar el objeto. Y esta flecha que está en rosado es lo que vamos a llamar nuestra imagen. Entonces, ¿qué sucede con el objeto y con la imagen? Vean ustedes que Y es el tamaño, Y' es el tamaño de nuestra imagen. Ahora, acá se nos forma un ángulo recto en en estos triángulos que están acá. ¿Ok? Voy a tomar estos dos triángulos
que se forman entre mi objeto y o entre la imagen y el espejo. Como ven ustedes, este ángulo que se forma acá es un ángulo cita. Y este acá se va a reflejar el haz de luz a un ángulo cita. Es por ello que este ángulo del otro triángulo también es cita. ¿Y qué pasa si yo tengo dos triángulos con dos ángulos iguales? ¿Qué va a pasar con el tercer ángulo? También tiene que ser igual. Este tiene que ser igual a este. Excelente. Y si tengo dos triángulos que tengan los tres ángulos iguales, ¿cómo se le llamaba a ese tipo de triángulos? Triángulos semejantes. Mm, Triángulos semejantes, o sea, triángulos parecidos. Nada más que no, al no ser triángulos congruentes, no miden, no necesariamente miden lo mismo. Pero en los triángulos semejantes sí tenemos una relación y es que si yo divido o que los lados son igualmente proporcionales. O sea, si este lado y' es la mitad de y, entonces la hipotenusa del pequeño va a ser la mitad de la hipotenusa del grande, ¿cierto? Entonces, la distancia S, que es la distancia del objeto, será el doble o será en la misma proporción igual a la distancia de la imagen. En otras palabras, eso significa que el aumento de un cuerpo, yo lo puedo calcular ya sea como y' entre y o menos s' entre s. ¿Ok? Entonces ese aumento se puede obtener también a partir de los valores de la distancia del objeto y la distancia de la imagen. ¿Vamos bien? Profe, el menos de la proporción de la derecha de los S es Ajá. porque está del lado derecho del lente. Básicamente. Sí, que era como lo que explicaba anteriormente. Sí, entonces, como la imagen está dentro del lente, esa imagen es negativa. Entonces, menos por menos se vuelve positivo y S es positivo. Entonces, y vea que va para arriba y esta Y también va para arriba. Entonces, nuestro aumento en este caso sería positivo. Por eso la imagen tiene la misma forma de, del objeto. ¿Ok? Entonces, de ahí sale esa expresión. Y básicamente eso sería lo de los lentes y espejos. Acá tienen un ejemplo de lentes que son convergentes y un ejemplo de lentes divergentes. ¿Ok? Entonces, ahí para que los tengan presente. Y vamos a ver. ¿Ok? En este caso, solo viendo las imágenes, ¿qué sabemos del aumento? ¿Cómo es ese aumento?
Positivo o negativo. Negativo, profe. Negativo, correcto. Porque la imagen está invertida. Ok, ¿cómo podríamos calcular? Ok, todo eso, todas esas fórmulas y esas ecuaciones las podemos hacer simplemente con un transportador y con regla. ¿Cómo se hace? Bueno, primero recordemos que si nosotros lanzamos acá una línea que pase por el centro, ¿ok? Esa línea estaría intersecando el centro con 0 grados. Eso significa que esta línea siempre va a seguir completamente recta. ¿Ok? Entonces, de ahí formamos esa línea que pasa por Q. ¿Está claro? Ahora, cuando nosotros tiramos un haz de luz completamente horizontal, ¿verdad? Completamente recto sobre un espejo o una lente, ese haz de luz siempre va a pasar por el foco. ¿Ok? Igual, ahí no importa cuáles haces de luz uno lance. Si yo lanzo un haz de luz acá, ese haz de luz siempre, digamos, llevaría esta dirección. ¿Estamos? ¿Cómo sé yo que lleva esa dirección? Bueno, porque todos los haces de luz que se tiren van a converger en un punto. Eso significa que este punto superior, el punto superior de mi flecha, yo lo estaría observando acá, en el punto de convergencia. El punto inferior, este punto inferior, vean que va a estar en cualquier lado de esta horizontal. Por lo tanto, si el superior está acá, el inferior va a estar alineado con ese punto. Veamos, veamos qué pasa con el punto medio. ¿Le suena? Si yo lanzo una línea acá, en el punto medio, totalmente horizontal, esa línea va a pasar por el foco. ¿Y a dónde llegó? ¿Y qué pasa si yo lanzo una línea de acá que pase por el puro centro? Bueno, es un poquito corrida, pero la idea es esta. Igual convergerá a F2. Correcto. Vean que eso va a converger en el centro de mi figura. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de lograr obtener o de lograr observar esas, ¿cómo es que se llama? Lograr observar cómo con dos líneas, yo puedo observar entonces cómo replico mi objeto y dónde se observaría nuestra imagen. ¿Ok? Se agarra el punto de arriba y el punto de abajo simplemente para obtener el punto de arriba y el punto de abajo de nuestra imagen. Y la volvemos a poner exactamente igual. Eso sería entonces la forma en que esto se puede calcular o se puede observar
ahí directamente. Ujú. Y de esa manera, entonces, eh, estaríamos haciendo los cálculos, pero con dibujos. Profe, entonces, una pregunta. Digamos, Ajá, usted al inicio decía que la imagen era negativa, Y'. Entonces, digamos, como si Y es una persona y Q, digamos, la flecha azul ujú, por extremo es la cabeza, entonces cuando pase por el entre, la otra imagen se va a ver como que está de cabeza. ¿correcto? Ok. Ujú. Vamos a ver. Ah, déjame ver si acá ustedes pueden observar. Vamos a ver. Sí, ya tengo un par de espejos, pero no sé qué tanto se vaya a observar. ¿Ok? ¿Se observa ahí el espejo? Voy a quitar el filtro. Sí, profesor, voy a decir que el filtro se está como superponiendo. Ujú. Fondo de efecto. Ok, vamos a ver ahí. ¿Se logra ver la imagen? Agrandada. Se agranda más. Y por ahí se ven las letras al revés. Las observan. Aquí en esta parte de acá. En la imagen. ¿Ven que se forma al revés? ¿O no? Compañeros, compañeras. Vean que la S está arriba, mientras que en el borrador la K es la que está arriba. ¿La ven? ¿O no? Sí, profe. En cambio, vean que si yo lo acerco más, si yo lo acerco lo suficiente, vamos a ver. Ven que la imagen ya se volteó. Ahora la K está arriba. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok. Entonces, en este mismo lente vamos a tener imágenes invertidas e imágenes, eh, ¿cómo es que se llama? Tenemos imágenes derechas e imágenes invertidas. Depende de qué tan alejado está el borrador de
del espejo. ¿Ok? Ve, eso es lo que sucede con las lentes divergentes. Con una lente divergente, los haces de luz que vienen divergen. Pero nuestros ojos, recuerden que nuestro cerebro funciona viendo, digamos, o analiza las cosas viendo la naturaleza directamente. Entonces, si yo tengo un objeto acá, vean que ese objeto va a tirar haces de luz en todas direcciones, ¿cierto? Esta sería mi fuente. ¿Vamos bien? Por eso cuando nosotros vemos una imagen, esa imagen lo que nos va a aparecer es que el objeto está o que la imagen está ubicada en el punto donde todos los haces de luz convergen. Por eso, si aquí tengo una lente divergente, vean que si nosotros estamos viendo las cosas desde acá, nuestro cerebro va a interpretar que donde todas esas líneas, de donde todas esas líneas salen, ahí está ubicado nuestra imagen. En otras palabras, la imagen se formaría ahí. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el asunto de esta parte de lentes y espejos. Hagamos este ejercicio rápidamente. ¿Alguien que me ayude con una calculadora? Compañeros, compañeras. ¿Tiene alguien una calculadora ahí? A mano. Para hacer este ejercicio un poco más rápido. ¿Quién me va a ayudar? Yo, Paula. Ok, Paula. Muchas gracias. Entonces, dice el ejercicio lo siguiente. Cierta lente convergente tiene una distancia focal de 20 centímetros. O sea, el foco es 20 centímetros. Entonces, vamos a determinar la imagen ubicada a 50 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros y vamos a ver la ubicación de la imagen de un objeto situado. Este no es necesario. ¿Ok? Entonces, 50, 20 y 15. Entonces, ¿cómo es el asunto? Aquí tengo mi lente convergente. Este sería la horizontal. Coincide el centro con la lente. Y vamos a tener acá nuestro, ok, la distancia focal, el foco son 20 centímetros. ¿Ok? Y vamos a ir colocando nuestro objeto en diferentes puntos. Entonces vamos a decir que uno entre la distancia del objeto más uno entre la distancia de la imagen es igual a uno entre la distancia focal. Por lo tanto, si despejamos de ahí, la distancia de la imagen va a ser igual a uno entre el foco o uno entre la distancia focal menos uno entre la distancia del objeto a la menos uno. Y vamos a tener que el aumento va a ser igual a
menos S' entre S. ¿Ok? Entonces, si nosotros cambiamos esta distancia del objeto por 50 centímetros, ¿dónde se formaría la imagen? En otras palabras, si aquí tengo mi objeto a 50 centímetros, ¿dónde se formaría la imagen? Profe, cambia ese 0 por 50. Correcto. Esto no es un cero, sino es una... Voy a ponerle así. Bueno, profe, sería 33.33. En otras palabras, la imagen se me estaría formando acá. 33.33. Ajá. ¿Y cómo sería la pendiente? ¿Cómo sería el aumento? Profe, ese sería el número que obtuve entre la distancia, ¿verdad? ¿Correcto? 0.66. Menos 0.66. Sí, me comí el menos, profe. Ajá. Entonces, la imagen se me hace invertida. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo mi objeto en 20 centímetros? ¿Dónde se forma la imagen? Profe, me da error. Eso es porque la imagen se estaría formando en el infinito. Porque uno entre 20 menos uno entre 20 me quedaría cero. Y cero a la menos uno da infinito. Por eso les digo, aquí infinito se usa como si fuera un número. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo mi objeto en 15 centímetros? ¿Dónde se forma la imagen? Menos 60. Suave un toque. Suave un toque que aquí hay algo que hice mal. En este caso, la imagen se estaba formando en 33, pero acá. Está al otro lado porque vea que al ser un lente, entonces la imagen se me forma S' es positivo a la derecha. Ahora sí, si tengo mi objeto a los 15 centímetros, ¿dónde se formaría la imagen? Menos 60. Menos 60. O sea, la imagen se estaría formando por acá. Y el aumento, Voy. Eh, ese sería como 4 por lo menos de la fórmula. correcto. Sería entonces 4 veces más grande. Y así es como funcionan un poco los proyectores. Yo pongo mi imagen a este lado, al lado de la luz, a una distancia menor a una distancia focal, ¿ok? Y eso hace que el objeto se forme
muchísimo más grande y aparte de que sea más grande, ese objeto será, esa imagen, perdón, será, eh, ¿cómo es que se llama? Será de esa manera. Y en este caso sería una imagen real. Ujú. ¿Está claro, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? ¿Entendieron eso? Ok. Aquí les dejo este problema, el último problema que tenemos para que ustedes lo resuelvan, para que usen esas tres formulitas. Entonces, vamos a ver. En este problema, bueno, yo les había explicado cómo se puede formar un objeto negativo, o sea, un objeto que esté dentro del espejo, por ejemplo. Que yo recuerde, no, profe. No. Ok. Vamos a ver. Acá, cuando nosotros tenemos más de un lente o más de un espejo, se trabaja de la siguiente manera. Aquí yo tengo mi objeto original, ¿cierto? Ese objeto, al pasar por el primer lente, va a generar nuestra primera imagen. ¿Está claro? Entonces, este objeto genera esta imagen. Ahora, cuando nosotros queremos analizar el efecto que genera el segundo lente, nosotros no vamos a analizar lo que hace el lente con el objeto, sino que ahora el objeto que estaría observando la segunda lente va a ser este. Entonces, esa primera imagen se convierte en lo que se llama el objeto para la segunda lente, por decirlo así, el objeto 2. ¿Está claro? Compañeros, compañeras, ¿me siguen o no? Profe, digamos, yo sí lo sigo, sin embargo, digamos, como intentando entender cuál es como la función de las líneas 2 y 3 porque digamos, si quiero formar la imagen, tendría que usar, sí, la uno porque es como perpendicular como al objeto, y Ajá. digamos, y también la del origen, y todas para poder generar bien la imagen, tendría que hacerla, digamos, como Ah, con, perpendicular al objeto, con solo la uno y la 2 ya funciona. con la uno y la dos. Sí. La 3 es para asegurarse, nada más. Porque, ¿qué pasa con una línea que venga por el foco? Si una línea viene por el foco, esa línea va a salir de forma horizontal.
Bien, Sí, y la 2 es precisamente porque pasa en el medio del lente, ¿no? correcto. Gracias. Entonces, con solo esas dos ya usted logra formar lo que sería la imagen. Ok, ¿entendieron esto? Que este se vuelve un objeto. ¿Ok? Y ahora esta es la imagen número 2. Por eso le llaman I'. ¿Ok? Esta es la imagen que se forma gracias a este objeto número 2. Profe, es como una imagen de otra imagen. Correcto. Esa es la imagen de la imagen. Ese sería el efecto que estaría haciendo. Y si meto otro espejo, otro lente, este es el objeto para el tercer lente. Y así sucesivamente. Entonces así puedo analizar yo un sistema de varios lentes. ¿Está claro? Y en este caso, y prima tienen el mismo tamaño, solo que están invertidas. Sí, porque está a la misma distancia de la lente. ¿La ve? Así, sí, sí. Entonces, como S y S' son iguales, en este caso van a tener el mismo tamaño, pero invertida. Ahora les pregunto, ¿qué sucede si yo aquí pongo un espejo cóncavo? ¿El objeto está del lado de la luz o el objeto estaría detrás del espejo? Compañeros, Profe, creo que estaría del lado de la luz, ¿no? Sí, coincido. vamos a ver si aquí tengo mi espejo. Este sería un espejo. Entonces, no, vean que el objeto es este, Ok, el espejo está después del lente. ¿correcto? Ah, ok, ok. Entonces estaría del otro lado, pero porque está reflejando el objeto del otro lado, ¿no? Ajá, Ah, ok, entonces estaría del otro lado de la luz. Y bueno, correcto. Entonces estaría dentro del espejo el objeto. Está raro, ¿verdad? Que un objeto esté dentro de un espejo, pero sí es posible. Por eso, en este caso, la distancia del objeto sería negativa. ¿Entendieron? Compañeros, compañeras. creo que sí, profe. Sí. ¿Y los demás? ¿O las demás? ¿Entendieron eso? ¿Cuándo la distancia del objeto es negativa? ¿Ok? Entonces ahí nada más para que lo tengan presente. Y básicamente con eso, ahora sí,
terminamos oficialmente el curso. Mm. Ahora ustedes me dicen de qué temas quieren que... Profe, yo quisiera repasar de flujo, porque es que tengo unas dudas ahí ¿Qué? y Sí, profe, de fe inducida también. Bueno, que van de la mano. Perfecto. Vamos a ver de flujo inducida. Ujú, ujú, ujú. Aquí está. Ok. Por cierto, ¿ya vieron las notas del examen? Ahí ya se las compartí. sí, profe, la verdad me alegré mucho de ver mi nota. ¿Ok? ¿Está bueno? Sí, más de un 90 cuesta mucho pegar. Física 2. Entonces, ok, vamos a ver qué dudas tenían en esto de fema inducida o querían algún ejercicio en particular. Compañeros, compañeros. Ujú. Mm. Paula. Profe, es que, vea, por ejemplo, es que yo estaba haciendo la tarea y ya la terminé. Ahí me tocó el de los tira. Pero tenía esa duda porque, por ejemplo, ¿verdad que cuando uno saca el flujo de uno lo saca con la fórmula y ya cuando va a sacar la fe inducida es cuando se toma en cuenta el cambio? Correcto. Ah, ok, entonces sí estoy bien. Pero es que eso es lo que me tiene ¿cómo se dice esto? Como enredada porque me cuesta mucho ver, es como cuando se hace ese cambio. Ya. Vamos a ver entonces acá. Aquí era donde estaban las tareas, ¿verdad? Aquí está. Solo toque. Ok. ¿Cuál decía usted? El 3 profe, que es el de la aspira. Ajá. Se tiene, se expira. Ujú. Ah, pero ese es el que Sí, es parecido pusimos ahí. del motor y yo ya, digamos, ya lo resolví, pero tenía esa pequeña duda a la hora de sacar el flujo magnético y la fe inducida que nos piden, porque yo lo saqué con la fórmula de flujo, pero estaba confundida porque obviamente ella va a cambiar el flujo, bueno, cambia de acuerdo a cómo ella va girando. Correcto. Entonces tenía esa duda porque de ahí no sabía si expresar eso cuando saco el flujo o ya cuando voy a tomar en cuenta lo de la fe inducida. No. Usted primero obtiene un flujo que va a depender del ángulo. ¿Cierto? Ajá. Ujú. Y este ángulo, recuerden de física 1 que se representa como omega t, la velocidad angular con la que va a vueltas multiplicada por el tiempo. Sí, porque es un cambio, está cambiando. Exacto. ¿Sí?
Entonces esa era mi duda. Entonces, digamos, yo lo expreso así, pero ya entonces ya cuando ya lo voy a tomar en la fe inducida, entonces ahí es cuando ya lo hago, tomo más en cuenta ese cambio porque lo estoy derivando. Exacto. Entonces, usted puede calcular el campo magnético que se genera, digamos, con esta expresión. Y con esta otra expresión, usted la cambia una vez que ya obtiene el flujo. Ujú. Para calcular lo que es la FEM inducida. Entonces, si usted calcula primero el flujo. Sí, El digamos, yo flujo. calculé primero el flujo y tomé, digamos, el flujo de acuerdo al, por ejemplo, como por ejemplo es B por A por el coseno. Ujú. Entonces, agarré a la fórmula, obviamente, para cambiar los datos y dije el coseno de WT. Ya. Y ya después, en teoría, lo derivé. Ok. Vamos a ver para ver una cosa. Ujú, ujú. Ok, entonces veamos un ejemplo de exámenes anteriores. Mm, Aquí está. Es el tercer parcial. Y yo creo que con eso ya vieron parciales de semestres anteriores, ¿o no? Muchas veces, ahí para que lo tengan presente, muchas veces, como los temas no son tan largos, se hacen más de dos ejercicios en el tercer examen. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, vemos acá. Dice una espira cuadrada de alambre conductor cuyo lado es 3 metros, se mueve con una rapidez constante hacia el interior de una región en la que hay un campo magnético uniforme, dirigido perpendicularmente hacia afuera del plano de la espira, de acuerdo con la figura 1. Este. Entonces, viene este y este se va moviendo hacia la derecha. Ajá. Entonces, dice, ujú, dice, en el instante t igual 0, el frente de la espira llega a la posición x igual 5 metros. Eso significa que está acá. Acá está la espira en t igual 0. ¿Me siguen? Y nos dicen que el lado son 3 metros. Entonces, esto mide 3 metros de lado. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma la espira ingresar por completo a la región con campo magnético? ¿Cómo calculan eso? Compañeros, compañeras.
Vea que tiene una velocidad de 0,5 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma a la espira ingresar por completo? Profe, con la distancia, no. Ujú. Eh, la velocidad de la distancia entre el tiempo, ¿no? O tiempo es igual a distancia entre velocidad. ¿Cuánta distancia tiene que recorrer la espira? 3 6 segundos. metros. ¿Perdón? 6 segundos. Eso serían 6 segundos. Sí. ¿Qué dice la B? Calcule la FEM inducida conforme la espira va ingresando a la región con campo magnético. Entonces, ahora ya la espira no está aquí, sino que la espira está ingresando. Entonces, si esa espira está ingresando, ¿qué vamos a decir? Que esta distancia de aquí a aquí es ¿quién? Como es cuadrada, esto mide A, que eso serían 3 centímetros, 3 metros. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el flujo? Para seguir con lo que decía la compañera. Ujú. Se calcula el flujo ahí. Sería B por A. Ajá, ¿y cuál es A? Primero, el área y el vector área y el vector campo magnético irían en la misma dirección. Ojo que el campo sale de la pantalla. Entonces, para que salga, nosotros vamos a imaginarnos esto así. Para que el flujo, esta va a ser el diferencial de línea. Para que el vector área sea paralelo a B. Entonces, el vector área sería A por A o A por X. A por X, ¿no? Correcto, porque es la parte donde ya tenemos campo magnético en ese instante preciso. Entonces sería A por X. Sí, entonces ahora sí, calculamos el flujo. Una vez que ya tenemos el campo, perdón, una vez que tenemos el flujo, calculamos la FEM inducida. ¿Quién sería la FEM inducida? Menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Sí,
¿Está claro? Compañeros, compañeras. Para ver si entonces sería menos B por A por V y esa V es la misma que sale ahí de 0,5. Exacto. Profe, Sí, diga. Eh, sí, esa V sí va a ser la misma porque o sea, digamos, la que acabamos de calcular, ya la última expresión, sí será como un V de t, pero como se mueve a velocidad constante, siempre van a ser esos 0,5 metros entre segundos. exacto. Listo. Y ahora nos preguntan por el sentido de la corriente inducida. Para eso vamos con la ley de Lenz. ¿Qué está pasando con el flujo? ¿Qué está pasando con el flujo? ¿Está aumentando o está disminuyendo conforme la espira va ingresando? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, la ley de Lenz evita ese aumento. En otras palabras, ¿qué va a hacer? Va a generar un campo magnético ¿en qué dirección? Hacia el interior de la pantalla. Hacia el interior. Y si va hacia el interior, entonces la corriente inducida, ¿qué dirección tendría? Dirección horario. En dirección horaria. Aquí más bien se complicaron más de la cuenta. Entonces, ahí empezaron a hacer un montón de cosas. Y aquí, sustituyendo los valores, me encontraron cuál fue esa fema inducida. El sentido de la corriente, bueno, ahí habla demasiada paja, pero el sentido es horario. Estamos. No tienen que pegarse toda esa hablada. Nada más ustedes dicen, bueno, por ley de mano derecha, el campo magnético inducido debe ir hacia adentro, por lo tanto la corriente es horaria. Punto. No se compliquen tanto. ¿Y cuánto vale la FEM inducida una vez que ha entrado por completo? ¿Qué pasa una vez que entró por completo? Ya no hay cambio, profe. ¿Ah? Ya no hay cambio. Ya no hay cambio. Entonces, la FEM inducida Sería cero, ¿no? sería cero. Ya, se pegaron toda una hablada para decir que la FEM inducida es cero. Tenemos un sistema de cargas oscilantes que irradia energía electromagnética en todas las direcciones a razón de 2 hectowatts. Entonces, ¿esto qué es? Una potencia. Y aquí se sonaron a todo mundo porque se les olvidó qué es eso.
Profe, el vector medio de Poynting es el que uno siempre ve, ¿verdad? No, Ajá, correcto. Entonces, ¿esto qué es? 2 hectowatt. 2 por 10 a la menos 2, ¿no? No, A la 2. a la 2 serían 200 watts. ¿Y esto? 10 a la 1, creo. Es 30 por 10 a la 1, creo que es. No. O No me sea, acuerdo, casi no me acuerdo. ya se hubiera ido en todas. Ya se hubiera ido en todas. ¿Esto qué es? Decímetro. Decámetro por 10 a la 1 sería DAM. Sí, las confundí. El decímetro es la que está antes del metro. Correcto. Y decámetro está después del metro. Entonces, si irradia energía en todas las direcciones, vea que el vector de Poynting medio es igual a ¿qué? Eso sería igual a la intensidad, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Y esa intensidad se define como potencia entre el área. Y si tenemos la fuente irradiando en todas direcciones, ¿a qué nos dicen en todas? ¿Ok? Entonces, Profe, es una ¿sí? pregunta. Entonces, el S medio, o sea, el vector de Poynting medio siempre es la intensidad, ¿o no? ¿Sí? Profe, entonces en ese Ajá. caso el área sería 2pi por 3 metros. Ya se fue en todas. Profe, sería un círculo, porque es en toda dirección. Sí. ¿Y cuál es el área del círculo? Es pi por R a la 2, ¿no? ¿Cuál? No, No, círculo. Círculo un no, sería una una esfera esfera. en todas direcciones. Sí, yo entendí círculo. Entonces sería 4 pi por R a la 2, Estoy creo que es. diciéndole que sí. Sí. Es que había entendido que círculo. ¿Y la potencia cuánto es? 200 watts. Entonces, ¿cuánto es ese medios? Esto que está acá. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Qué? ¿Cómo están estos dos ejercicios? Profe, ¿cuál fue el resultado ¿El resultado de qué? de la multiplicación? A ver si lo, bueno, de eso, a ver si lo hice bien. Aquí dice que es 1,77 watts por metro cuadrado. Ah, ok, entonces sí. Ahora, ¿cómo calculamos E o B?
profe, a partir de la fórmula de B con entre, ay, no, no me acuerdo ahorita, pero es la fórmula que se saca a partir de los dos. Esa. No, esa es la densidad de energía. Pero ahí me faltaba, o sea, para ver si está por acá. Esa es la densidad de energía, pero me falta una C. ¿De? ¿Dónde está el vector de Poynting? Bueno, E por B entre mu sub 0 es S máximo. Entonces, aquí está. S medio sería E máximo por B máximo entre 2 mu sub 0. Pero E es igual a C por B. Entonces, yo prefiero calcularlo así porque es más fácil. Entonces, si S medio es igual a C por B cuadrado entre 2 mu sub 0, y es más fácil aprenderse mu sub 0, entonces, ¿quién sería B? B sería la raíz de 2 por S medios, bueno, por mu sub 0, por S medio, que sería 2 mu sub 0 por S medio. Y S medio, ¿cuánto era? 1,77, Pablo. Sí, profe, 1,70. Ajá, entre C. Y eso me da. ¿Cuánto le da ese campo magnético? Y después E es igual a C por B. Profe, es 10 a la 8. 3 por 10 a la 8, ¿sí? C. Da como 1,21 por 10 a la 7, a la menos 7. Por ahí anda. No. Profe, a mí me dio 1,22 por 10 a la menos 7. Sí, ¿Cómo ahí- 22 por 10 a la menos 7? ajá. Vamos a ver. Eso, 10 a la menos 7 y 10 a la O. Ah, sí. Sí, sí, tienen razón. Es que los estaba restando. Y si eso lo multiplica por C, ya obtiene E. Esta de aquí, la C. ¿Cuál es la magnitud máxima del vector de Poynting? Esa sería el doble. El producto cruza entre ellas. ¿Para qué se complica la vida? Bien.
Profe, sería dos veces el punto y medio, ¿no? De ahí sí, sería el doble de esto. ¿No creen que es más fácil? Ian? Sí, sí, así es. Ujú. Y aquí le dan lambda. Si tiene lambda, ya puede encontrar la frecuencia. Y ya puede encontrar K y omega. Y con eso encuentra todas las cosas. Ok, ¿qué les pareció este segundo ejercicio? Profe, que ya solo con el hecho de no saberme las unidades me quedé. Ya se fueron todas. No, pero eso es algo remediable de aquí al examen. ¿Ya vieron por qué les dije que un 100 no está pegado al techo? Vieron haz de luz, esa de luz refleja y aquí se refracta. Entonces le empiezan a preguntar, ¿hay reflexión total interna? Este lo podríamos hacer si gusta. ¿Les parece? Sí, profe. Pero si quieren, hagamos un receso de unos 15 minutos y ahorita lo hacemos para terminar con la clase. ¿Les suena? Y véanlo así. En una clase vimos toda óptica e hicimos un examen completo en menos de 2 horas. Bueno, vamos al receso y ahorita venimos a terminar de hacer ese examen. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos por acá. ¿Ya todos están presentes? Nada más para ver. Ok. Por ahí está Ángela. Ajá. Ok. Y Paula, Nanet. Ok. Bueno, continuamos entonces. Continuando por acá. Un segundito. Vamos a ver. Entonces dice, un haz de luz monocromático incide perpendicularmente sobre un lado de un triángulo transparente localizado en el vacío, construido con un material cuyo índice de refracción es desconocido. Entonces no sabemos cuál es el índice de refracción del otro material. Nos dicen que hay reflexión interna total en la parte inferior del triángulo y se sabe que el ángulo superior del triángulo mide 60 grados. El del lado derecho mide 70, como se muestra en la figura 2. Entonces, aquí este mide 60, este mide 70. Acá en la parte inferior hay reflexión total interna. ¿Ok? Entonces, está localizado en el vacío. Entonces sabemos que acá, n acá es igual a O. ¿Ok? Como este es un triángulo, ¿cuál sería este ángulo de acá? Compañeros, compañeras.
Este ángulo, perdón, ¿quién me respondió ahí? Ok, este ángulo mide 50 grados. Entonces, ¿qué sabemos? Vean que acá viene la de luz e incide perpendicularmente. ¿Ok? Entonces, si esos son 90 grados, ¿cuál es este ángulo de aquí arriba? 90 grados también. El ángulo de incidencia es igual al ángulo refractado cuando éste incide perpendicularmente sobre el lado, ¿verdad? Incide a 0 grados, se refracta a 0 grados. Acá sabemos entonces que tenemos un ángulo de, compañeros, compañeras. Acá tenemos un ángulo de 40 grados. Entonces, ¿con qué ángulo incide sobre la parte inferior? Con 50, profe. 50 grados. 50 grados. Si aquí ocurre el fenómeno de reflexión total interna, vamos a suponer, o podríamos suponer, que se está dando el ángulo crítico. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos el ángulo crítico, ujú, ¿qué va a suceder acá para poder encontrar ese índice de reflexión? Sabemos que acá el refractado se refracta a 90 grados. ¿Ok? Entonces, sabemos que n por el seno de 50 es igual al índice de refracción del vacío por el seno del ángulo crítico. Bueno, por el seno de 90. El ángulo crítico son los 50 grados. ¿Estamos? Entonces, el índice de refracción mínimo, ¿cuánto sería? ¿Alguien con una calculadora ahí a mano? ¿Cuánto sería ese índice de refracción? Profe, creo que 1.30. 1.30. Sí. Ajá. ¿Y ahora? Ya encontramos entonces el índice de refracción desde otro ángulo. ¿Con cuál ángulo se refleja en esta parte inferior? ¿Cuál es ese ángulo refractado, reflejado acá? De, profe, creo que 40, ¿verdad? 40.
Ya se fueron todas. La verdad es que estoy ahí un poco confundida con eso. Por dicha, por dicha no estamos en el examen. ¿Qué sabemos con los ángulos de reflexión? Que tiene que ser igual al incidente, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el ángulo incidente? 50. Entonces, si el ángulo incidente es 50, el ángulo de reflexión acá sería 50 grados. Pero ¿Cuánto? ya vi entonces qué fue lo que me confundió en el examen. Es que yo pensé que ahí eran los 90 están más bien entrando, profe. No, los 90 están acá. Ajá. Aquí Y, Ajá. y en esa línea también están la 180. En esta. No, en ¿Sí? la otra. Todas las líneas siempre van a medir 180. La primera que sacó arriba, ajá, esa, Ajá. 180, entonces toma los 90 para sacar que el otro que falta es 40. Correcto. Después, por la línea recta se sacan los 40 y los 50 por ser un ángulo de 90. Exacto. Porque vea que esta es una recta normal. Ah, ok, es que yo había entendido que ese triángulo que estaba ahí del 50 y 50 era el de 90, ¿no? Ya me entendí. Ajá. Entonces, acá este mide 40. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí? 110. 110. Repase bastante de geometría. Sumé el 40 más el 70 y el resultado, no, hay que restarle esos 180. Exacto. 70, profe. 70 grados. Ajá. Y entonces, ¿cuánto mide el ángulo aquí incidente para el otro lado? ¿Cuánto mide ese ángulo de aquí, en este otro lado? ¿Ve? 20. Porque vea que aquí tengo otra normal. ¿Lo ven? Ya ahora sí, profe, no lo había visto. Ok, tienen que observar todas esas cosas, que esas son rectas normales. Entonces, ¿cuál es este ángulo con el que sale? Entonces sabemos que 1,30 por el seno del ángulo incidente, ¿con qué ángulo está incidiendo en el lateral? Con 20 grados. Es igual al índice de refracción de la parte de afuera, que estamos en el vacío, por el seno del ángulo refractado. Por lo tanto, el ángulo refractado va a ser igual al arco seno ¿de quién? De 1,30
Sen de 20 dividido entre uno. Entonces, ¿con qué ángulo sale? 26,39 grados. Ajá. Estamos, compañeros, compañeras. Sí, profe, ahora sí. ¿Ok? Este ejercicio se dio por bueno, por apelable, porque ese se da por apelable porque acá, digamos, tenía que haberse dicho que en la esquina, en la esquina inferior, el índice de refracción del material con el que está fabricado el triángulo, si en la parte inferior se da o se inicia la reflexión total interna. ¿Ok? O se da el ángulo crítico. Si se dice directamente se da el ángulo crítico en la parte inferior, no hubiera sido apelable. Profe, pero porque, digamos, es apelable, digamos, solo por eso, pues, no entiendo. Sí, porque acuérdese que para que se dé el fenómeno de reflexión total interna, se va a dar cuando el ángulo refractado es mayor o igual a 90 grados, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Igual lo que se pudo haber dicho es que este índice de refracción, vamos a ver, si es mayor a 5, si este índice de refracción es mayor a 1,30, acá se va a dar una reflexión total interna. También se pudo haber visto Es que no le de mencionaron otra como que manera. se daba en la parte inferior, solo mencionaron que se daba. Sí, que había reflexión total interna. Entonces, como había reflexión total interna, para cualquier índice mayor a 1,30 se va a dar una reflexión total interna. Si n es mayor o igual a 1,30, se da ese fenómeno de reflexión total interna. Ese es un poco el asunto. Porque no necesariamente para el ángulo crítico se debe dar la reflexión total interna. Yo creo que esta yo la había propuesto y se me fue por completo decirles, decirles esa sutileza en ese punto. Pero sí, está claro, compañeros, compañeras. Entonces lo que estaban a entender es que depende más del índice de refracción que del ángulo. Correcto. Ah, ok. Sí, el índice de refracción es
el que me indica si se va a refractar o no se va a refractar. Entonces, acuérdese que cuando pasamos de un índice de refracción mayor a uno menor, el ángulo siempre aumenta. Entonces, no sé qué les pareció. Logramos terminar eso y hacer los tres ejercicios. ¿Tienen alguna duda final o alguna cosa final para la clase de hoy? Profe, una Sí. consulta respecto a la siguiente clase. La siguiente clase también la podemos dedicar a práctica. En realidad, la siguiente clase es una clase antes del examen. Y antes del examen, ¿verdad? Ya es la última clase del curso. Y esas clases yo las dedico a responder las preguntas que ustedes me hagan. Entonces, aquellas cosas que no hayan podido hacer, que tengan dudas, eso es lo que vamos a estar observando ahí en la clase. Ahorita ayer digamos, como estaba terminando de revisar los exámenes, no les subí, pero hoy les estaría subiendo lo que sería el cuestionario, ¿verdad? Que es ya el último cuestionario y ya está habilitada la tarea. Recuerden entregar la tarea. Entonces, ahorita les subo el cuestionario, la tarea y ya terminar de revisar un poco las últimas cosillas. Ya para esperar el examen la otra semana. Cualquier cosa, yo estaría atendiendo dudas por el grupo o cosas por el estilo. Estamos. Mm. No Sí, sé estoy en si, ok, no sé si hay alguna duda final, pregunta. Ok. Profe, yo, pero al Sí, final, Edward. como no sé si es que esa parte para el proyecto. Ajá, del proyecto que les dejé al Sí, pero final. el proyecto de óptica ni el es Ajá, otro. ¿cuál otro? El que se acuerda que yo le había dicho que había hecho un pulso magnético, Ajá, que era hacer que un imán oscilara a través de una espira entre dos imanes de microondas. ajá, Es que el profesor que me estaba ayudando a hacer la parte como teórica no me contestó más. ya. Y ocupo saber más o menos como de dónde agarrarme porque no Ok, sé. ok, entonces déjeme terminar un poquito la sesión Sí, para, para ver un poquillo eso. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? ¿Duda? Profe, pero era como que, aparte, que si mañana iba a estar en la oficina para ir a recoger el examen. Mañana, escríbame en la mañanita y como a las 2 yo estaré aquí en la oficina. Está bien, profe, gracias. Sí, entre 2 y 3 porque a las 3 tengo, ¿cómo es? Como a las 3 tengo clases, entonces ahí usted me escribe para ver eso. Está bien, profe, Y pues, gracias. ujú. Ok, con gusto. Profe, yo tengo otra Sí, pregunta. sí, ¿quién me habló? ¿Paulo o Yuri? Yuri. No, no, era eso, el examen, nada más, profe. Ah, ok, ok. ¿Yuri? Bueno, es que en mi caso, digamos, me aparece el examen. Bueno, yo soy de San Carlos, ¿verdad? Pero no me Ajá. aparece la revisión del examen, la retroalimentación. Solo me aparece el examen mío, pero sin la retroalimentación. Entonces, ¿No ya, aparece en la retroalimentación?